vamos a hablar un poquito de la diferencia entre lo que es la ebullición y evaporación. Ambas son formas de vaporización, pero si bien en los dos casos el líquido pasa a gaseoso, no lo hacen de la misma manera. Decimos que un líquido se evapora cuando a cualquier temperatura pasa de estado líquido a gaseoso. Ese cambio de estado líquido a gaseoso que se da a cualquier temperatura solo se va a dar en la superficie del líquido. O sea que las únicas partículas que van a ir pasando a estado gaseoso son las que están en la superficie del líquido. Es por eso que nosotros no vamos a ver burbujas ni nada cuando sucede la evaporación. Y repito, esta se da a cualquier temperatura. Es lo que pasa cuando se seca la ropa, por ejemplo, o se seca el piso. Yo lavo el piso y después no tengo que, por ejemplo, calentarlo con una estufa para que se seque. Se va a secar solo, más rápido, más lento, pero se va a secar. Ese cambio de estado del agua que está en el piso, que se seca y pasa a estado gaseoso, es la evaporación. Ahora, cuando pongo una olla a hervir, por ejemplo, le doy calor, elevo su temperatura y cuando llega a los 100 grados, en el caso del agua, otros líquidos es a otra temperatura, esa cantidad de calor, ¿sí? La cantidad de calor que le doy hace que entre en ebullición. La ebullición solamente se da a una temperatura determinada. En el caso del agua, a 100 grados. Entonces, a diferencia de la evaporación, la ebullición solo se da a una temperatura fija, que es lo que se llama punto de ebullición. En el caso del agua, 100 grados. En la ebullición, como las partículas se calientan por acá abajo y al calentarse pasan de estado, cambian de estado ya acá abajo, uno va a ver burbujas que salen continuamente y empiezan a moverse. ¿Por qué? Justamente cambian de estado acá abajo y luego quieren liberarse. Es tumultuosa la ebullición. Vamos a ver burbujas moverse todo el tiempo. Eso no pasa en la evaporación. Y las partículas que van cambiando de estado pueden estar en cualquier parte del líquido, a diferencia de la evaporación que solo estaban en la superficie. Esto entonces es la diferencia entre ebullición y evaporación. Bueno, así como había diferentes formas de vaporización, también hay diferentes formas de pasar de estado gaseoso a líquido. Si lo único que hacemos es quitarle la temperatura, o sea, enfriar las partículas, por lo cual estas partículas que se están moviendo para todos lados van a empezar a moverse cada vez menos y se van a ir acomodando un poco. Por ejemplo, cuando ponemos una tapa en una olla o nos estamos bañando y las partículas chocan contra la superficie del vidrio del espejo, por ejemplo, lo que va a suceder entonces es que se va a condensar. Es lo que vemos, por ejemplo, cuando se empaña una ventana, que entonces se va formando de a poquito gotitas cada vez más grandes que pasan a estado líquido. Eso es condensación. Ahora, esto sucede solo en las sustancias que naturalmente son líquidas, como ser el agua, el alcohol, el aceite. Cuando pasan a estado gaseoso, una vez que se los enfría, vuelven a estado líquido. Esos son vapores. Los vapores condensan. Entonces, ¿qué es un vapor? Es una sustancia que naturalmente es líquida y que por elevar la temperatura, cambios de presión, etc., cambia de estado a estado gaseoso. Entonces, ni bien se las enfríe, vuelven a estado líquido. Ahora, las sustancias que naturalmente son gaseosas, como ser el oxígeno, el nitrógeno, el ozono, el dióxido de carbono, etc., para lograr que cambien de estado gaseoso y pasen a estado líquido, además de bajar la temperatura, también tengo que aumentar la presión. ¿Por qué tengo que aumentar la presión? Porque cuando aumento la presión, entonces las partículas que en el gas están separadas, ¿sí?, al aumentar la presión yo las obligo a juntarse. Al obligarlas a juntarse, entonces lo que va a pasar es que van a pasar a estado líquido de la fuerza.
Ahora, si uno solamente comprime, pero no hace nada con la temperatura, no baja la temperatura, lo que va a pasar es que una vez que alcance un punto crítico, va a explotar, digamos, el recipiente. Eso es lo que pasa cuando le doy calor, por ejemplo, a un encendedor. Va a explotar justamente porque la presión que hay en el interior es tal y con la temperatura cada vez es mayor, entonces explota. Por eso una garrafa o un tubo de oxígeno, cuando se le da muchísimo calor, directamente explota porque las partículas cada vez se mueven más desesperadamente para todos lados y buscan salir y rompen el recipiente. Pero si no, lo puedo hacer. Esto es lo que se hace entonces para tener, por ejemplo, el gas natural adentro de una garrafa, el butano, el propano. Entonces yo, para lograr meterlos adentro de una garrafa, además de enfriarlos, los comprimo. Entonces meto el gas adentro y por eso cuando movemos la garrafa, adentro se siente que hay un líquido. Ese líquido está licuado, justamente está pasado a estado líquido por medio de un aumento en la presión y una disminución en su temperatura. Entonces, es importante que recuerden que las diferencias entre un vapor y un gas van a condicionar entonces de que si van a pasar por condensación o por licuación. Los vapores, que son sustancias naturalmente líquidas, cuando están en estado gaseoso y se las enfría, pasan a estado líquido por condensación. Mientras que los gases propiamente dicho, cuando están en estado gaseoso, naturalmente, esa sustancia, los gases, para poder pasar los estados líquidos, además de enfriarlos, tengo que aumentar la presión. Eso se llama licuación. Y vamos a hablar un poco sobre la sublimación. Un experimento que solemos hacer en el aula es justamente ver la sublimación del yodo. Como en estas circunstancias no podemos verlo, yo se los voy a mostrar ahora acá. El yodo está en estado sólido, uno los puede calentar y cuando lo calienta entonces empieza a aparecer un vapor muy particular porque es rosado, tirando violeta y es muy visible, por eso es un experimento bastante lindo de realizar en el aula. Lo que se hace es, se pone entonces el vaso de precipitados, adentro se ponen algunos cristales de yodo que son plateados, ¿sí? Y se lo calienta y se espera a que todo el yodo entonces vaya desapareciendo de a poco. Vamos a saber que desapareció porque vamos a ver que ya no hay nada rosado. Arriba, como ven, le pusieron arriba un vidrio de reloj que se llama y le pusieron hielos. ¿Para qué le pusieron los hielos? Justamente para que se enfríe bien el vidrio de reloj, entonces sea la superficie más fría y entonces ahí el yodo al enfriarse va a pasar nuevamente a estado sólido, sin pasar por estado líquido, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el agua cuando se evapora, que cuando choca contra una tapa se forman gotitas. Acá no, se forma otra vez el estado sólido del yodo y se van a formar entonces unos cristales de yodo que son grises, plateados y tienen un brillo muy particular. Entonces es un experimento bastante lindo de ver. No sé si ahí alcanzan a ver. Acá, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, entonces es la formación de cómo quedaron los cristales. Si hay mucha cantidad de yodo, los cristales que se forman son bastante grandes. Quería hablarles, por último, sobre la olla a presión. Bueno, como dijimos, la presión modifica los cambios de estado. Entonces, por ejemplo, en un lugar donde hay baja presión, por ejemplo, la temperatura a la que el agua va a hervir va a ser mucho menor que en un lugar donde haya más presión. Esto pasa en la altura, por ejemplo. Entonces, no sé si alguna vez han ido a algún lugar que haya mayor altura que acá en Paraná. Y, por ejemplo, el agua hierve a muy baja temperatura. Entonces, si pedimos agua para el mate, nos van a hervir el agua y sin embargo, por más que el agua esté hirviendo, la vamos a sentir que el mate está frío. Bueno, esto sucede entonces por los cambios de presión atmosférica. Si nosotros vamos a querer hervir un huevo a la cumbre del Everest, por ejemplo,
Cuando uno va a gran altura, como por ejemplo en la cumbre del Everest, la temperatura a la que hierve el agua es muy baja, no llega a 70 grados. Y para que un huevo se cocine, tiene que llegar a 70 grados. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hervir un huevo en esas condiciones, no lo vamos a lograr, porque puede estar horas hirviendo y no va a alcanzar nunca los 70 grados. Entonces, la única manera de hervir o cocinar ciertas cosas en una altura tan elevada es por medio de lo que es una olla a presión. Tal vez las conocen. Las ollas a presión se utilizan, por ejemplo, para cocinar cortes muy duros, como por ejemplo, no sé, lengua. Cuando uno quiere cocinar una lengua, conviene hacerlo en una olla a presión, porque la olla a presión va a cortar el tiempo. ¿Por qué? Porque a diferencia de en la altura, la olla a presión genera mayor cantidad de presión adentro de la olla, con lo cual el agua, en vez de hervir a 100 grados, va a hervir a 120, 130, 140 grados, dependiendo de la presión atmosférica normal en ese lugar. Entonces, en el Everest podremos cocinar un huevo adentro de una olla a presión, pero afuera no. Entonces, ¿cómo funciona una olla a presión? Bueno, se traba, tiene una válvula de seguridad, y cuando la temperatura empieza a elevarse, entonces las partículas que entran en estado gaseoso, como no pueden escapar libremente, generan presión justamente. La válvula está ahí para que no pase esto, para que no explote la olla, porque si no dejamos escapar un poco justamente la cantidad de partículas que van elevando su temperatura, van a generar tanta presión que van a hacer explotar la olla. Entonces, no sé si alguna vez la vieron, tiene una válvula por la cual va escapando el vapor, pero como no escapa todo el vapor, el resto de vapor que queda dentro va a generar entonces que aumente la temperatura al llegar a la ebullición. Bueno, entonces esto es un poco todo lo que vamos a ver de cambios de estado. Espero que se haya entendido. Entonces tenemos los distintos nombres que hay que aprenderlos. Hay temperaturas fijas que se llaman punto de fusión y de ebullición. El punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido pasa a líquido, y el punto de ebullición es la cual el líquido pasa a gaseoso por medio de ebullición, no de evaporación. Esa temperatura es la misma para cuando, en vez de darle calor se lo quito, cuando pase por esa temperatura se va a producir el cambio de estado. Los cambios de estados progresivos entonces son los que van de ordenado a desordenado, y los cambios de estado regresivos van de desordenado a ordenado. Los cambios de estado en general se dan por cambios de temperatura, pero también puede influir la presión, como es el caso de la licuación. Y esto es todo lo que vamos a trabajar por el momento sobre cambios de estado.